Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y RadioSat 94.5. Bienvenidos, nos volvemos a encontrar con temas de nuestra historia aquí en La Hora del Museo. Tengo aquí este libro que se llama Pacos. Ustedes se preguntarán, ¿por qué un libro que se llama así? Bueno, recorre la historia de nuestras policías justamente hasta el año que se crea Carabineros de Chile. De toda esta historia vamos a hablar con el autor de este libro, Daniel Palma Alvarado, que para mí es un gusto que nos volvamos a encontrar, Daniel. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rocío, por la invitación y encantado de poder conversar sobre esta investigación. Daniel, hace algún tiempo habíamos conversado de ladrones, hace muchos años también, cuando recién empezabas a investigar este tema de las policías en Chile, así que hoy día ya es un libro. Me encanta esto, de poder de alguna manera ir mostrando la trayectoria, la evolución de este tipo de investigaciones. Vamos de entrada a por qué se llama Pacos, porque además el subtítulo habla de policías, Estado y sociedad en Chile desde el siglo XIX hasta 1927. Es como todo lo demás muy formal, pero este título como que nos saca un poco, nos llama la atención. Bueno, este es el cierre de una investigación larga con respecto a la historia de las policías en Chile, que cubre un periodo de tiempo bastante extenso. Y la razón por denominar el libro Pacos es porque es la forma en la cual se han nombrado a los distintos funcionarios policiales que desde el siglo XIX han desempeñado labores de cuidado del orden y la seguridad de las personas y de las propiedades. Entonces es el nombre que engloba a serenos, a vigilantes, a la brigada de policía, a las guardias municipales, a las policías fiscales, todos los cuerpos antecesores de carabineros y de la policía de investigaciones que fueron designados de esa manera, como se describe en la introducción del texto. Y por otra parte también porque hay muchas controversias hasta el día de hoy con respecto al uso del término Paco, ¿no? Hay funcionarios que se ofenden cuando se utiliza la palabra, y me parece que es importante hacer una recapacitación histórica y mostrar que el término en sí mismo no tiene connotaciones ni positivas ni negativas. Más bien hay que comprenderlo en el contexto de enunciación, ¿no? Obviamente en el marco de una manifestación y con adjetivos, el término Pacos adquiere significados distintos, ¿no? Pero si vemos las mismas publicaciones policiales, por ejemplo, que están contenidas en esta investigación, se autorrefieren a sí mismos como Pacos, ¿no? O Paquitos. Entonces, tratar también de situar históricamente, ¿no? cómo llegamos a este tipo de conceptos y bajarle la gravedad que algunos le atribuyen a la palabra. Sí, claro. Estoy pensando, a veces con el estallido social los niños hablaban mucho de los Pacos y siempre había alguien ahí que decía no sea falta de respeto. O sea, cuando yo era pequeño, se jugaba el Paco y ladrón, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, y no es que el Paco y ladrón sin adjetivo, ¿no? Yo creo que desde ahí viene, esto viene de mucho antes. Bueno, ahí se presentan una serie de documentos históricos también que dan cuenta de cuándo se empezó a utilizar la denominación de Paco, en qué sentido. ¿Y desde cuándo es? Mira, hay una serie de afirmaciones desde la literatura, por ejemplo, que hablan de la primera mitad del siglo XIX, pero en esta investigación no logramos encontrar testimonios explícitos al respecto, ¿no? Fuentes, ¿no? Se habla, por ejemplo, de un tal Pascual Mendoza, que era un caballero que cuidaba los carretones a los campesinos que venían a vender sus productos a La Vega, ¿no? A comienzos del siglo XIX, y que su apodo era Don Paco. Y en la medida que aumentó también la demanda por seguridad en los carretones, él contrató a sus sobrinos, que fueron llamados los Paquitos, ¿no? Y eso es un relato costumbrista que está en una revista policial de comienzos del siglo XX y que habla, como digo, de un siglo atrás. Hay otros que hablan de un Francisco que habría sido un guardia del puente Calicanto, que también era llamado Paco, ¿no?
pero no hay documentos que respalden esas afirmaciones que están recogidas en crónicas y testimonios de distintos historiadores también. Y las referencias concretas que logramos encontrar en esta investigación son más bien de la segunda mitad del siglo XIX, donde ya aparecen menciones explícitas del uso del término, y que lo consagra Zorobabel Rodríguez en su Diccionario de Chilenismos de 1875. Ahí ya aparece la voz Paco como de amplio uso entre la población chilena desde hace varias décadas atrás. Así que al menos desde mediados del siglo XIX que se utiliza esta palabra. O sea, llevamos más de 150 años ocupándola, no es algo moderno, exacto, que a veces se piensa. Exacto. Entonces Carabineros de Chile heredó en el fondo un sobrenombre que la población ha utilizado durante un siglo y medio, ¿no? Para designar, más de un siglo y medio, para designar a quienes ejercen este tipo de funciones. Interesante, para que lo tengamos en cuenta la próxima vez que nos refiramos así. Bueno, este libro que se llama Pacos habla de la policía, el Estado y la sociedad en Chile. Otro de los temas que a veces nos causa, o a quienes vienen de afuera, un poco de confusión es esta división de las policías, carabineros, PDI hoy día. ¿Cuándo se comienza a dar eso también? Yo decía, este libro llega hasta 1927, no sé si ya existía la Policía de Investigaciones antes o mucho después, no sé. Cuéntanos un poco cuándo surge esta división. Bueno, también interesante la pregunta, ¿no? Porque hay que plantear qué es lo que estamos entendiendo por policía, ¿no? También. Y por eso el libro se llama Policías, en plural, ¿no? Porque existen distintos tipos de policías, ¿no? Pero policías de ferrocarriles, ¿no? Policías de aduana, policías militares, policías civiles, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de cuerpos que ejercen funciones diversas englobados bajo el término policía. La verdad de las cosas es que en el caso particular chileno y latinoamericano la utilización de la palabra policía es más bien moderna, no tiene más de 200 años, ¿no? Es un término moderno. Está vinculada directamente, como se explica también en la introducción del libro, a la implantación de un orden político-social de carácter liberal, ¿no? Y donde el eje de las funciones que desempeñan estos cuerpos es el resguardo del orden y de la seguridad. Desde ahí que se podría hablar de las policías modernas, ¿no? Si bien uno puede encontrar aproximaciones desde la historia institucional, por ejemplo, que plantean la existencia de policías en todas las sociedades, desde los cazadores-recolectores, lo que llaman algunos la perspectiva ontológica de la policía, ¿no? Pero aquí estamos acotando el término a sus connotaciones modernas, ¿no? De los últimos 200 y algo años, ¿no? Y cuya génesis está justamente en la modernización de las monarquías europeas del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Donde las funciones de controlar a la población, de intervenir la vida social de parte de las autoridades, se vuelven cada vez más centrales, ¿no? Y es en ese contexto, por lo tanto, que se van redefiniendo los ámbitos de intervención de estas fuerzas y las denominaciones, ¿no? La policía originalmente remitía a una suerte de saber administrativo, ¿no? No sé, como las abuelitas que decían, mi abuelita decía, oye, vamos a hacer una policía este fin de semana. No sé si había escuchado esa expresión. No había escuchado, me dejaste... Y que era, por ejemplo, cuando había que ordenar el closet, sacar la ropa que ya no usa, es hacer una policía. Yo digo, ¿qué tiene que ver esto con la orden y seguridad? Nada, pues tiene que ver justamente con las funciones más tradicionales, orden, ¿no? De ordenar, claro, de administrar. Entonces era una función gubernativa, ¿no? Y de ahí que también los monarcas tenían sus direcciones de policía, ¿no? Que no tienen mucho que ver con cómo hoy día entendemos el concepto. Por eso que es clave situar la historia del concepto. Por supuesto. Y de ahí entonces vemos cómo en el marco, como decía antes, de la implantación de un orden liberal, se va decantando hacia las funciones de orden y seguridad, y otras tareas administrativas van a ir recayendo en otro tipo de instituciones. Y de ahí, bueno, entonces se tiende a identificar el concepto policía ya no con un saber administrativo, no con una función, sino que con una institución que implica hombres uniformados que resguardan, ¿no? Armados, ¿no? Las propiedades y el orden. Y pasa a ser entonces sinónimo de una institución, aunque yo creo que el concepto policía moderno es más amplio que eso, ¿no?
Y de ahí entonces que los distintos cuerpos que van a ejercer las funciones policiales en Chile, en el libro se plantea que el primero son los cuerpos de serenos, que los introduce Bernardo Higgins el año 1822, que si quieres después podemos hablar sobre eso. Tienen una doble funcionalidad. Por una parte, las llamadas funciones vinculadas al orden urbano, preocuparse, por ejemplo, de que los comerciantes no adulteren las pesas y medidas, cosas básicas, ¿no? Procurar que el agua que se bebe tenga las mínimas condiciones higiénicas para que así sea, para que se pueda beber, ¿no? Funciones de orden, de resguardar a la población de los escándalos en la vía pública, ¿no? De intervenir en esos casos, ¿no? Y por otra parte, las funciones más vinculadas a la seguridad, que se asocian a la investigación de los delitos y que están muy vinculadas con el trabajo de la justicia. Claro. Entonces, al interior de los distintos cuerpos que desempeñaron las labores policiales durante el siglo XIX conviven estas dos tareas, y ya a partir de las policías de seguridad que se crean en la segunda mitad del siglo XIX, se empiezan a subdividir en secciones de orden y de seguridad, donde la sección de orden siempre es la más masiva, la más grande, y la sección de seguridad es menor y más especializada, ¿no? Y de ahí derivan estas dos vertientes que ya en el caso de Carabineros de Chile, el año 27, mantienen esta subdivisión con muchas tensiones internas, que lleva a que el año 1933 Investigaciones se autonomiza respecto a Carabineros de Chile, y de ahí tenemos estas dos policías. Antes convivían bajo una misma estructura, en el fondo. Bueno, vamos a ir conversando más de estos orígenes y que se remonta ya al tiempo de los serenos, como nos decía, que son designados o es una idea que surge de Bernardo Higgins aquí para resguardar sobre todo, según entiendo, y lo vamos a dejar para que nos cuentes al regreso, la capital, Santiago. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos conversando sobre la historia de nuestras policías aquí en Chile. Estamos de vuelta en esta conversación con Daniel Palma, el autor de este libro que tengo aquí en mis manos, que se llama Pacos. Ya nos compartía Daniel por qué se les dice Pacos o de dónde vienen estas historias que has logrado recabar en tu investigación. Daniel, nos mencionabas así a grandes rasgos el tema de los serenos, que sería como la semilla de la cual después deriva las policías como las conocemos hoy día. Mencionabas a Bernardo Higgins, que empieza, pero quiero ir antes de eso. ¿Cómo es este paisaje, este contexto en el que ya se encuentra una sociedad para que sea necesario que haya otros ciudadanos que vigilen, como tú decías, el área de la seguridad y el área como del orden público, por así decirlo, que se cumpla lo que tiene que ser, hasta temas incluso de higiene, como tú decías? Bien, bueno, en las sociedades tradicionales, ¿no? En el periodo colonial, en el caso nuestro, ¿no? Las funciones de orden en función del bien común, ¿no? Y de seguridad recaían fundamentalmente en los cabildos y en los vecinos y sus respectivos criados. Entonces, en general, por ejemplo, el patrullaje de las villas y aldeas, ¿no? No había grandes ciudades, lo ejercían los mismos vecinos o los criados de los vecinos, ¿no? Y existía un funcionario del cabildo que era el alguacil mayor, quien coordinaba estas labores, pero eran vecinales. Durante el siglo XVIII, en general, tanto en Europa Occidental como en las colonias americanas, el incremento demográfico, ¿no? El aumento del tamaño de las ciudades, va a requerir también reforzar aspectos como la seguridad, ¿no? Especialmente en las noches, ¿no? Lo que aparece en las crónicas, en los documentos del periodo, es el aumento de escándalos en la vía pública, de desórdenes, la llegada de gente indeseable a las ciudades, ¿no? Y al mismo tiempo se observa un cierto agotamiento de estas funciones vecinales, ¿no? Que ya no están dispuestos a seguir
invirtiendo tiempo y recursos en cubrir estas funciones. Entonces ya en el siglo XVIII, en la Corte de Madrid, se empieza a discutir la posibilidad de introducir otras soluciones para procurar el orden y la seguridad, ¿no? La primera va a ser el establecimiento del alumbrado público, que es fundamental, ¿no? Iluminar las ciudades. Y para eso requería personal que estuviera a cargo de esos faroles, ¿no? Los llamados faroleros. Tenían que encender los faroles. Cuando no había electricidad. Exacto. Y cuidar que esos faroles no se vandalizaran, ¿no? Porque también era un juego de niños tirarle piedras a los faroles. Entonces, de los faroleros, en el fondo, que tienen que estar ahí al aguaite de que las luces funcionen en la parte céntrica de las ciudades, empieza a crearse la idea de tener un servicio de vigilancia nocturna. Y esos son los serenos, los cuerpos de serenos, que según hemos podido documentar, se crean en la península ibérica en la segunda mitad del siglo XVIII. Y de ahí entonces es una institución ibérica que luego es introducida en las colonias. Alcanzó a haber cuerpos de serenos en Ciudad de México, en Bogotá, en Lima. En Santiago, si bien historiadores como Vicuña Maquena dicen que hubo serenos desde 1780, pero no ofrecen ninguna prueba documental de que así haya sido, ¿no? Lo que por lo menos acá planteamos en la investigación, que Vicuña Maquena está malinterpretando unos documentos donde se habla de guardias particulares que estaban a cargo de la custodia del centro de la ciudad, de la zona de huérfanos, ¿no? Pero que eran guardias particulares, ¿no? No eran un cuerpo público remunerado. Claro, del Estado. Y entonces, desde la última década del siglo XVIII, vecinos de Santiago fundamentalmente empiezan a elevar peticiones a las autoridades de establecer un cuerpo de serenos como los que simultáneamente se estaban creando en otras capitales del Imperio Colonial Español. Esas gestiones nunca prosperaron y van a ser retomadas después de las turbulencias de la Guerra de Independencia por Bernardo Higgins, quien finalmente en el año 1822, sobre la base de las instrucciones y los reglamentos existentes de otros cuerpos de serenos de la región, da luz verde a la formación de este cuerpo en 1822. Bueno, era, entiendo, un trabajo nocturno, más que nada entonces, vigilar que no ocurra nada durante la noche. Bueno, y está esta cancioncita de que marcaban la hora, ¿no? Que pasa el sereno, dice la hora y está todo tranquilo. Claro, voy a volver a recurrir a las abuelitas, digamos, o mi abuelita, ¿no? Que claro, que recordaban a los serenos fundamentalmente por estas funciones comunitarias, ¿no? De cantar la hora y de anunciar el tiempo, ¿no? Nublado y sereno, ¿no? Pero la verdad de las cosas, y como también ha sido relatado en ciertas historias institucionales, escritas por exfuncionarios policiales, las labores de estos cuerpos de serenos, ¿no? Que son los primeros cuerpos remunerados, ¿no? Públicos a cargo del orden nocturno, van mucho más allá de anunciar la hora y el tiempo, ¿no? Por sobre todas las cosas es de garantizar la circulación por las noches, ¿no? De intervenir en caso de delincuencia en flagrancia, ¿no? De asegurarse que los comerciantes, por ejemplo, mantengan las puertas cerradas, ¿no? De recoger a los borrachos, de llamar a la partera en caso de mujeres que estén dando a luz. O sea, es una gran gama de funciones, como aquí lo llamamos en el libro, como unos funcionarios todoterrenos. Claro, unos guardianes de la noche completos. Pero que sobre todo ya en el medio de las disputas políticas que vivía el país, sobre todo ya con la llegada de los conservadores al poder en 1830, después de la Guerra Civil, se van politizando, ¿no? Hay quienes han afirmado con pocas bases documentales que Diego Portales habría utilizado estos cuerpos para espiar a sus adversarios, ¿no? Yo creo que tienen funciones que van más allá de aquello. Y estos van a ser luego robustecidos con la fundación justamente en 1830 del Cuerpo de Vigilantes Diurnos, que va a ser el complemento, ¿no? Entonces vamos a tener a partir de 1830 dos cuerpos de policía, pero en términos de su articulación, de su organización, separados, ¿no? Que son los vigilantes diurnos y los serenos nocturnos. Y esos se van a fundir en un solo organismo, en la brigada de policía, a mediados del siglo XIX, justamente en el marco de
una nueva guerra civil, ¿no? Que es la guerra civil del 51. Estaba yo aquí leyendo un relato de un extranjero que se quejaba de que cada media hora estaban no solo cantando, sino además silbando y no lo dejaban dormir. Sí, para muchos vecinos y viajeros sobre todo, cada media hora el sereno gritar a la hora los despertaba. La gente de sueño liviano, claro, no lo pasaba muy bien, ¿no? Porque se veía interrumpida su sueño por los gritos de los serenos. Y digamos también que son cuerpos muy precarios, ¿no? En términos de financiamiento, se recurre fundamentalmente a los vecinos que se ven beneficiados por la vigilancia, una vigilancia que no cubre todo el espacio de la ciudad y que luego también se va a extender a las otras villas y ciudades del país, ¿ya? Durante la década del 30, del 40, se van a multiplicar los cuerpos de serenos en todo Chile. Pero financiados con esta contribución de serenos que pagaban los vecinos, muchos vecinos no la pagaban, incluso establecimientos del Estado que no pagaban la contribución, ¿no? Hay ahí varias trifulcas en el Congreso con respecto a eso, y que, claro, hay un reglamento de serenos que establece ciertas directrices para el funcionamiento del servicio, pero que, por lo menos a mi juicio, ¿no?, ha sido mal interpretado por la antigua historia institucional, que cree que lo que dice en el reglamento corresponde a la realidad. La realidad es muy distinta a lo que dice el reglamento. Entonces, ahí logramos recopilar una serie de documentación en archivos de la Intendencia, de las gobernaciones, de los municipios, ¿no?, que nos dan cuenta de la vida a ras de suelo de estos funcionarios, ¿no?, que era bastante más precaria y penosa de lo que uno podría imaginar, ¿no? Gente que no tiene preparación, ¿no?, pese a que usan armamento. Eso te quería preguntar, sí, porque estoy mirando aquí justamente una recreación que hay en el Museo Carabinero y también unas ilustraciones que están en el Museo Histórico Nacional. Si tenían permiso, podían portar algún tipo de arma. Claro, eso es una de las cosas que más llamó mi atención cuando empecé a estudiar el tema, ¿no? Porque se supone que los serenos anunciaban el tiempo y la hora, eran como unos personajes muy populares, pero al mismo tiempo ves las imágenes que tú mencionas que están en el libro, ¿no?, con un sable, con una pistola, ¿no?, con un chuzo. Entonces van bien armados, ¿no? Porque claro, se enfrentaban durante la noche a desórdenes, a borracheras, a bandidos, ¿no?, que bueno, se consideraba que había que enfrentarlos de esa manera, ¿no? El tema, como decíamos antes, es que en términos de inversión, ¿no?, en preparar a estos funcionarios, no tenían ni un cuartel, ¿no? Ellos llegaban, entregaban la ciudad en la mañana, entregaban las armas, muchas veces maltrechas, ¿no?, caballos hambrientos, ropas raídas, usaban unos ponchos, ¿no?, la manta de alpaca, que de ahí también algunos dicen que la palabra Paco viene de la manta de alpaca que usaban los serenos. Posibilidad. Exacto, que están todas ahí recogidas en la introducción. ¿Ya? Pero claro, es un cuerpo que, si bien logró efectivamente dar cierta tranquilidad en las noches, pero en ningún caso resolvió los problemas que se volvieron cada vez más acuciantes en la medida que aumentaba la población. Eso, a medida que ya iba creciendo esta ciudad, y además se extiende después a lugares mucho más lejanos. Estaba revisando aquí una tabla, hasta Ancud incluso a los pocos años. Hagamos una pausa, Daniel, para seguir conversando de cómo se sigue evolucionando este camino de las policías en nuestro país. Ya volvemos. Estamos hoy con Daniel Palma, quien hace esta tremenda investigación sobre las policías en nuestro país en este libro que se llama Pacos, que ya nos contaba Daniel alguna de las posibilidades, alguna de las teorías de dónde viene esta denominación, que es antiquísima, para que no se queden en mente con la idea de que es algo moderno de hace algunas décadas y que tampoco está asociado a nada malo. Ya depende del adjetivo, como tú decías, Daniel, que cada uno le sume. Estábamos conociendo el inicio de estas policías, que serían los serenos, que cuidaban en las noches. Después también se crea este otro cuerpo que cuidaba durante el día, bien precario, como tú decías. Y va creciendo esta ciudad, van creciendo todas las ciudades, así que se va expandiendo también esta forma de vigilancia o seguridad para el resto de Chile. Hay también la dimensión del campo.
Y a propósito, aprovecho de decir, yo que estoy en contra de esta excesiva noticia que hablan de inseguridad, son situaciones que han ocurrido siempre, obviamente guardando las dimensiones por la cantidad de habitantes, pero no es que a la gente se le ocurrió ponerse a robar hace un par de años atrás, sino que los delitos han existido desde que estamos los humanos en el mundo. Entonces, ¿qué pasa en el ámbito del campo? ¿Cómo se cuida esa área? Bueno, primero que todo, claro, lo que muestra la primera parte del libro es justamente cómo el Estado se va involucrando cada vez más en proveer orden y seguridad a la población, ¿no? De hecho, un capítulo que se llama justamente el Estado guardián, ¿no? En la medida que va asumiendo cada vez mayores atribuciones en lo que se refiere a la designación de los distintos cuerpos de policía y su financiamiento, ¿no? Que ya paulatinamente va cada vez recayendo más en las arcas fiscales, y al final del siglo, con la policía fiscal, ya el financiamiento pasa a ser ya no de los vecinos, de las contribuciones, sino que estatal. Pero tienes toda la razón, Rocío, o sea, la gran mayoría de la población chilena del siglo XIX vive en las zonas rurales, ¿no? Y en las zonas rurales, efectivamente, el orden y la seguridad están mucho más dependientes de los poderes locales, ¿no? De los grandes hacendados, de los potentados locales, ¿no? Que son quienes tienen incluso en sus propias fundos, ¿no? Cepos y calabozos, donde se encargan personalmente de quienes transgreden el orden, ¿no? Particularmente el bandidaje rural. Entonces, la respuesta estatal en términos de proveer seguridad rural va a ser bastante más lenta y errática que lo que va a ocurrir en las ciudades. De hecho, hasta mediados del siglo XIX, incluso pasado mediados del siglo XIX, no tenemos policías rurales como tal. La primera ley de policía rural es de 1880, recién. Pero con las mismas deficiencias que habían evidenciado en su momento las policías urbanas, con precario financiamiento, ¿no? Que dependía en gran parte también de la capacidad financiera de los municipios, y que, como sigue siendo hoy, es bastante limitada, ¿no? Entonces, los municipios más pequeños, encontramos aquí varios casos de policías rurales, que es un cabo, digamos, ¿no? En Illapel había un cabo, ¿no? ¿Cómo un cabo va a proveer la seguridad de Illapel, ¿no? Entonces, sí o sí recurren a subdelegados, a inspectores, que son otras figuras de autoridad que combinan funciones policiales y judiciales, pero en dependencia directa de quienes les dan de comer, ¿no? Entonces eso también, claro, se presta para una serie de arreglines, ¿no? En las zonas rurales. Y en particular la formalización de un tipo de seguridad rural, dado la extensión del bandidaje, tú bien lo decías, el tema de la criminalidad es bastante más antiguo también. Aprovecho de publicitar otro libro que escribí hace unos años que se llama Ladrones, donde se aborda justamente aquello. Entonces, el incremento de los robos en las zonas rurales también va a motivar al Estado a ensayar una solución militar, es decir, convocar a exmilitares fundamentalmente para que pudieran desempeñarse como vigilantes rurales, y eso va a consolidarse el año 1896 con la fundación del Cuerpo de Gendarmes de las Colonias, liderado por el tristemente célebre Hernán Trizano, un capitán, quien va a estructurar esta fuerza de élite, ¿no? Que va a estar a cargo de la seguridad en las provincias recientemente agregadas en el sur de Chile, que eran las provincias de la actual Araucanía. Eso te iba a preguntar, porque se menciona aquí en el libro que se hace como un trabajo específico con esas zonas. También volviendo a estas cosas que creemos que son nuevas y que no son nuevas. Claro, lo que yo propongo acá es destrizanizar la historia, porque si uno revisa las publicaciones institucionales, Trizano es como una suerte de superhéroe que llega al sur y logra extirpar el bandidaje, ¿no? Nada de aquello, ¿no? Aquí se muestran los documentos de la Intendencia de Malleco, por ejemplo, que muestran todo lo contrario. Si bien hubo ciertos éxitos en un primer momento, probablemente por la novedad de lo que representa una fuerza militar ejerciendo labores policiales, ¿ya? Pero en ningún caso terminó con los abusos, con las tropelías en la zona sur. Y entonces, ya a comienzos del siglo XX, estos gendarmes de las colonias
van a ser engrosados con un cuerpo de gendarmes del ejército, que se crea el alero del ejército en 1906, y finalmente se fusionan en 1907 y dan origen a lo que se conoce como el Cuerpo de Carabineros Rurales, que viene siendo el antecesor directo de lo que es hoy día Carabineros de Chile. ¿En qué sentido? En el sentido que es una policía militarizada, ¿no? Como decía recién, militares ejerciendo funciones policiales, ¿ya? Y ellos van a operar ya no solamente en la zona sur del país, la zona de la Araucanía, en la zona que se dividía los lagos, los ríos, sino que también en la zona norte, en las provincias incorporadas después de la Guerra del Salitre, ¿no? en Arica, en Tarapacá, ¿no? En Antofagasta. Entonces ahí se van a desempeñar estos cuerpos de carabineros rurales, pero con un régimen mucho más militarizado que el que tenían las entidades policiales urbanas, ¿ya? Y bueno, la gran fusión policial del año 27 consiste justamente en agrupar bajo una sola denominación, Carabineros de Chile, a estos cuerpos de carabineros rurales con las policías fiscales, que eran mayoritarias, que operaban en las ciudades. Daniel, me quedo aquí con una duda, a propósito además que estamos al inicio hablábamos de las policías en general y mencionas gendarmes, que también es otra área que queda, bueno, hoy día a cargo de las cárceles, pero me imagino que habrá derivado también desde este origen policial. Sí, mira, hay todo un tema con las terminologías, ¿no? Pues claro, acá entendemos gendarmería como vinculado a la custodia de las cárceles, sí, ¿no? En México los gendarmes son policías, como lo entendemos nosotros, ¿no? Policías de calle, ¿no? En Argentina los gendarmes operan en la zona fronteriza, ¿no? El origen del término de gendarmería viene de Francia, ¿no? Del siglo XVIII, y que se refería justamente a militares cumpliendo funciones de protección de las zonas rurales. De ahí viene la gendarmería, ¿no? ¿Cómo se transformó o cómo se volvió sinónimo de gendarmería carcelaria? No tengo idea, habría que investigarlo, ¿no? Pero es interesante porque en cada uno de nuestros países se usa con connotaciones distintas. Claro. Lo mismo, por ejemplo, con la Guardia Municipal. Uno lee Guardia Municipal de Santiago, que se crea en 1860, y luego se va a replicar en otras ciudades. La Guardia Municipal le dice, ¿es una policía municipal? No, es una policía estatal, ¿no? Que el municipio interviene con una fracción de recursos para el financiamiento, pero que en términos administrativos y de la designación de sus altos mandos depende del Estado. No tiene mucho de municipal, ¿no? Entonces, claro, era importante, me parece, ordenar un poco todos estos fragmentos que teníamos sobre la historia policial, darle una cierta coherencia y una interpretación histórica para poder entender en definitiva, que es lo que en lo personal me interesaba más, cómo llegamos a las policías que tenemos hoy en día. Claro que sí. Bueno, se logra fantásticamente en tu libro, Daniel, aparte que a pesar de que parece un tema, no sé si difícil, pero un tema que no es poco agradable, vamos a decir, es sumamente entretenido y hasta me he reído con muchas cosas, como una ilustración que tengo aquí que se las voy a mostrar al regreso. Hagamos una pausa y ya volvemos hoy conversando con Daniel Palma. Seguimos conversando de la historia de nuestras policías aquí en La Hora del Museo. Yo les comparto una ilustración. Les decía que este libro, un tema que a lo mejor puede ser más árido, resulta muy entretenido, interesante. Por ejemplo, esta ilustración que tiene más de 100 años, ¿no, Daniel? Dice El Paco a través de los tiempos, una publicación de la revista Zigzag. Ojalá puedan ver este detalle porque no quedan muy bien parados en esta ilustración. Claro. Pero son representaciones de una revista seria, ¿no? Como Zigzag, ¿no? Porque ilustra, a mi juicio, también el extendido uso del término Paco, ¿no? También. Sí, salen Paco festivo, ¿no? Paco pololeando. Sí, tomándose un trago. Claro, ciertamente que uno de los grandes problemas que enfrentó la conformación de fuerzas policiales en Chile fue el disciplinar al personal, porque las remuneraciones, como se indica en el libro, eran bajas. Los incentivos para permanecer en los distintos cuerpos eran mínimos, entonces era más fácil ganarse la vida como gañán, ¿no? Como mano de obra no calificada muchas veces, que como servidor de las policías, ¿no? Las condiciones de retiro
o las condiciones en las que quedaban las familias de los funcionarios más logrados en servicio eran pésimas, ¿no? Entonces de ahí que también el personal que llegó a estas primeras entidades policiales no era el mejor, ¿no? Entonces se emborrachaban en las noches, efectivamente, o se quedaban dormidos, ¿no? O recibían coimas. Hay varios casos relatados a lo largo del libro al respecto. Y sobre todo en lo que va a ser, a mi juicio por lo menos, uno de los mayores esfuerzos de esta investigación es poder situar históricamente el papel de las policías fiscales que operaron entre 1896 y 1927, que es la fuerza policial más importante que tuvo el país en esas 3 décadas, la mejor preparada, mejor financiada, que tuvo sus propias revistas, que fue un actor fundamental de la historia social y política chilena en esas 3 décadas, ¿no?
Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.